a todas y todos, bienvenidos a un nuevo seminario Cefas. Una alegría que hoy tenemos a los dos jefes de departamento de la química de esta facultad, así que es una especial alegría. Y vamos a dar las gracias al decanato, me imagino, porque el aperitivo o el cóctel previo al Cefas estuvo estupendo. No habíamos visto esta calidad previa. Y vamos a pensar y vamos a decirle al decano que se quede, porque que no solo sea para celebrarte a ti hoy día tu seminario, sino que se quede y que sea la norma para los próximos seminarios, por supuesto. Quiero agradecer al profesor Antonio Castillo, que hizo el enroque con Juan Francisco, así que no deja de ser bonito, y aprovechamos de saludarte ayer atrasado por Juan, así que también te vas con especiales saludos. Y te iba a presentar Francisco, le pedí porque yo tenía un examen ocular y me desocupé antes y ni lo he visto a Francisco, lo llamé pero no lo encontré. Oiga, hoy día vamos a conocer de las interfaces y vamos a conocer de arquitectura. Yo encontré este título fascinante. La arquitectura de las interfaces con C, porque hay interfaces con S y con C. Y que nos va a hablar el profesor Juan Francisco Silva y Rojas, que es un hombre o un científico fully made at USACH. Eso yo lo encuentro interesante. Hizo su pregrado en química, terminó el año 2003, rápidamente ingresó, me imagino, al doctorado con el profesor Jorge Pavés, que me acaba de... Muchas referencias con Pavés, no sé si eran colaboraciones, pero parece que fue tu jefe del doctorado y estaban en física, no solo en química, sino que en física. Profe, llegué yo antes, así que... ¿sí? Ya, gracias. Y después hizo un postdoctorado interesante con otro de los grandes imanes de la electroquímica de la facultad, con mi querido amigo el profesor Zagal, entre 2009 y 2011. Y ahí entonces hizo una derivada a la Universidad de La Plata, donde estuvo trabajando con una persona que después fue muy influyente, Roberto Salvarezza, ¿sí? Otro italiano, en Argentina todos italianos, la mitad por lo menos, que fue muy influyente porque no solo te dio los últimos toques en tu formación para hacerte más independiente, sino que además después llegó a tener cargo en el gobierno y poder ser ministro de Ciencia, que no deja de ser, pues bonito. También te habrá contagiado esa beta más política y esa beta más administrativa. Muy bien. Y después entonces, como hemos visto recurrentemente con los candidatos que nos han presentado seminarios anteriormente, la inmersión a la academia a través de CONICET, que ha sido absolutamente fundamental, y en el caso tuyo también, con lo cual te pudiste zambullir en la facultad, que ya la conocías de sobra, pero ahora buscando tu independencia y buscando colaboraciones para sacar adelante tu línea de trabajo y tus actividades. Interesante que profesor Juan Francisco combina, como todos, la docencia con la investigación, pero también con la administración. Tú, de alguna manera, estuviste de director del magíster, después pasaste al doctorado, y como si no hubieras hecho suficiente administración, ahora estás de jefe de departamento. Entonces, es interesante porque todos los científicos tenemos que compartir nuestro tiempo entre lo que nos gusta hacer y lo que la facultad pide que hagamos. Entonces, es como interesante. Para mí, y todos tenemos que hacer su cuota, de una manera u otra, ¿sí? Entonces, quiero referirme cortito a dos palabras claves que yo he encontrado mirando el currículum y conversando con el profesor Silva Rojas. Yo creo que la primera es el interés de él por las nanoestructuras. Yo creo que eso es bien interesante. Cuando yo pienso en nano, pienso en nanopartículas o pienso en moléculas, nanotecnología, pero no sé si estas son nano porque son chicas o porque son nano del reino de las nanos. Pero todo eso nos va a aclarar ahora, así que lo encuentro interesante. Y su otra línea interesante, su otra palabra clave podría ser relacionada con el uso de la físico-química y el uso de la electroquímica para sensores biológicos que puedan medir hormonas, moléculas del cerebro, neurotransmisores, y que nos acerque
con los electrones a la química de la vida, que lo encuentro bien interesante. Te escuché un seminario en relación con esta materia, no sé si es parte de la arquitectura de las moléculas o las vas a dejar para otro momento. ¿Sí? Entonces, con esta, y agradeciéndole al profesor Cubillos, que me anticipé, pues te llamé por teléfono, pero no estás ahí en la oficina. Entonces quiero que nos presente esta etapa de arquitectura de las interfaces. Muchas gracias. Perfecto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a la facultad, ¿cierto?, por esta iniciativa, por esta convocatoria de poder reunirnos también, discutir y conversar algunas veces algunos aspectos que están derivados de nuestras investigaciones, pero también condicionados para nuestra audiencia. Y también al profesor Juan Pablo García Huidobro, ¿cierto?, que nos motiva y nos anima, ¿cierto?, y nos convoca para que podamos venir, podamos participar, podamos hacer nuestras presentaciones y conversar de ciencia. O sea, eso también se lo agradezco mucho porque irradia esa energía, ¿cierto?, y uno se empapa también de ese mensaje. Entonces, en este sentido, vamos a partir conversando de arquitectura de interfaces y vamos a tratar de construir esta idea, ¿no?, de contarles cómo a través de la experiencia fuimos considerando los elementos fundamentales para hacer diseño racional de interfaces. Ahora, ¿por qué? En realidad, cuando uno piensa en arquitectura, ¿cierto?, tiene una idea de cómo construir y diseñar una instalación que depende de la materialidad, el objetivo que uno quiere, ¿cierto?, su funcionalidad y también si es bella. Ahora, desde la perspectiva química, las interfaces también pueden ser bellas, ¿cierto?, pero ofrecen distintos desafíos. Esos desafíos nos convocan a estudiar el sistema que conecta dos fases. Y estas interfaces hoy en día son muy atractivas cuando hemos logrado manipular la materia a muy baja escala y darle funcionalidad química. Podemos tener claves como, por ejemplo, la emulación del ala de la mariposa, que se está fabricando en Caltech de manera artificial, y también entender un poco cómo manejar la hidrofobicidad o la hidrorrepelencia, por ejemplo, de determinada superficie. Esto podría ser clave, por ejemplo, en los fenómenos de la pandemia, donde queríamos tener superficies que se autorregularan o que controlaran, ¿cierto?, la actividad biológica que estaba conferida a su superficie. Ahora, ¿cuáles son las claves, tanto en el sistema biológico como en el sistema químico, que nos van a permitir direccionar el diseño racional de una interfaz? Y son estas dos palabras que quiero destacarles aquí: el autorreconocimiento y la autoorganización. Esto es una condicionante dentro del sistema químico, dentro del sistema biológico, que da origen y estructura muchas veces los sistemas. Entonces, esos son nuestros ladrillos, nuestros bloques de construcción, que muchas veces nos mandan y nos comandan a cómo vamos a poder construir una interfaz. Pero una interfaz como tal, una interfase con C, como aparecía en el título, viene del inglés y se entiende que es un poco más pequeña que la interfase con S. Viene de la palabra face y es muy discreta. ¿En qué sentido? Si pensamos en una interfaz sólido-líquido, donde tenemos a una fase sólida y una fase líquida, y muchas veces a los estudiantes de pregrado les digo la pregunta precisa: ¿qué es un sólido? ¿Qué es lo que define un sólido? ¿Qué es lo que define un líquido? Eso no es tan trivial. Hay que desarrollarlo y desde la fisicoquímica se le puede dar una explicación, pero en este punto quiero llevarles a pensar en qué pasa con esas pequeñas capas moleculares que conectan, o que son las terminales del sólido y las que son el inicio del líquido. Si uno posiciona esto en términos energéticos, tiene al sólido con un nivel de energía y al líquido en otro nivel de energía, pero esta pequeña región del espacio que conecta a las dos fases, su fisicoquímica, su nivel de energía es un gradiente. En este sentido, nos hace pensar que la interfaz tiene otro tipo de matemática. George Whiteside, que es un destacado investigador de la química, tiene cerca de 1800 artículos científicos en el área de la química experimentales. Él ha escrito en algunos libros que la interfaz es otro estado de la materia, dado precisamente a estas propiedad energética que es distinta. Bueno, esto es teoría, ¿no? Uno dirá, bueno, ¿qué pasa? Esto
esto estará en un libro de físico-química, estará por ahí guardado. No, resulta que con el paso de los años empezamos a trabajar la materia a un nivel cada vez menor, cuando la materia estaba construida solo por interfaces o átomos que forman parte de una interfaz, como una nanoestructura. Pongámosle algún contexto. En general, aquí había algún problema, digamos, algún lío que se ha manejado a lo largo del tiempo, y esta es la imagen clásica de una superficie que se utiliza en los laboratorios de electroquímica. Es un electrodo de carbón vitrio, ¿no? Y el electrodo de carbón vitrio es modificado y muchas veces se agregan algunos agentes para que esta superficie tenga una respuesta y tenga una actividad para hacer un sensor, para hacer un electrocatalizador o diversas aplicaciones. Sin embargo, aquí en algún momento había un problema, porque muchas veces se modificaban con ciertos agentes estos electrodos y la respuesta no se traducía en lo que realmente uno esperaba. Tomaban sistemas nano que se sabía que tenían muy buena respuesta, que tenían muy buena actividad, pero luego eran incorporados a la superficie del electrodo y esas habilidades no se mostraban. Bueno, uno dirá, si es que uno coloca mucho complejo, muchas cosas en la superficie, se empieza a bloquear, ¿eso tiene sentido? Sí, pero aún a baja escala, eso no se lograba obtener exitosamente. Bueno, aparecen un montón de materiales y estrategias para poder modificar electrodos, y ahora los voy a llevar a un caso específico donde el diseño de la interfaz sí tuvo un impacto. El doctor José Zagal estaba muy dedicado a investigar estos complejos, que eran complejos de ftaloceninas y porfirina. En general, la gracia y la característica de estos complejos es que son muy planos, que cuando usted le entrega un electrón y luego ese lo devuelve, no tiene energía de reorganización, por lo tanto, es muy buen transferente. El profesor Zagal investigaba estos complejos con distintos sustituyentes, e incluso es llamativo que estos complejos son familiares al grupo de la hemoglobina. Pero él los estudiaba en superficie, y había una condición sine qua non en el laboratorio, que era cuidado con la modificación de los electrodos. O sea, se pueden estudiar distintos sustituyentes, pero cuidado con la modificación del electrodo, porque esa modificación podría incluso afectar la respuesta del sistema. Entonces, esa fue una problemática, ¿no? Fue una problemática que estaba ahí y había que tratar de resolverla. En general, nadie la había enfrentado hasta el momento en que nos incorporamos a trabajar al grupo del doctor José Zagal. Y la pregunta era cómo mejorar la organización, ¿no? Cómo realmente diseñar esta interfaz y darle una arquitectura. Esta es como la idea principal que ha desarrollado el profesor Zagal por muchos años, que es tratar de sustituir los complejos y cambiar sus propiedades, ¿ya? Y esas propiedades tienen que ver con reacciones, con reacción de CO2, de oxígeno, perdón, principalmente. Y en algún momento aparecieron diversas estrategias para modificar superficie y para modificar electrodos, y aquí uno se encontraba, por ejemplo, con esto, que es una caricatura súper ideal de un complejo que se está absorbiendo en una superficie muy bella, pero era una caricatura. Y aparecían otras estrategias en las cuales se le daban patas a los complejos, incluso había una que parecía un pulpo, se llamaba octopus, ¿no? Y tenía un montón de puntos de anclaje a una superficie. Pero el problema es que esta estrategia era incompatible con lo que trataba de hacer el profesor Zagal, que era estudiar el efecto de los sustituyentes. Y una de estas estrategias consistía en poder incorporar el complejo, pero como un coordinante axial, un sistema que interaccionara con el complejo, pero que no lo atrapara fuertemente. Bueno, y aquí empezamos a explorar esta estrategia. Y esta estrategia consistió en desarrollar un proceso de autoorganización y autorreconocimiento. Bueno, hablemos un poquito de nanomateriales y de nanoestructura. Es solamente algo muy simple, es para poder encasillar, ¿no? Tenemos materiales basados en carbono, nanopartículas metálicas, y las monocapas orgánicas autoensambladas son, por definición, un material 1D. Incluso existen materiales 1D, 2D, 3D en términos de nanoestructura, pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si pudiéramos controlar capas moleculares muy delgadas y hacer una funcionalización química de una superficie? ¿Ya? Esta funcionalización química se puede dar por un grupo terminal, y ahí está la clave, ¿ya? Este sistema de autoorganización.
Otros materiales nanoestructurados como materiales nanoporosos y también nanocapas, ¿cierto? Como polímeros, capas delgadas. Y también en algún momento se rompe un cierto paradigma con el uso del DNA, ¿no? Y la ingeniería biotecnológica empieza a desarrollar algoritmos, software, donde se podían programar el DNA y empezar a utilizarlo como un material, en realidad como para fabricar cosas, hilos, pedazos, fragmentos, que permitieran hacer que superficies perdieran el rechazo, o sea, que fueran biocompatibles con el cuerpo. Piensen en prótesis o en otro tipo de cosas. Hubo mucha investigación que tomó esto a nivel nanotecnológico y lo empezó a desarrollar para poder evitar ese problema de rechazo de alguna superficie. Bueno, pero estábamos en este. Aquí teníamos una estrategia, teníamos la estrategia de construir superficies con el uso de un sistema muy organizado, y estas monocapas en general tienen piezas fundamentales. Pero la clave es, ok, el grupo que se une a la superficie, el cuerpo y el grupo terminal. Lo que es interesante es que si uno trata de pensar en la energía que forma una monocapa, es equivalente a que si uno va al jardín y trata de sacar un pasto del jardín. Si uno tira un pasto del jardín, tiene una energía. Si uno sacara 10 pastos uno a uno, tiene un nivel de energía. Pero si uno toma un colectivo y lo trata de arrancar, necesita aplicar más fuerza. ¿De dónde viene eso? De un proceso de asociación. Primero, se autorreconocen y se autoorganizan. Esa es la gracia de tener monocapas. A veces esas energías se elevan demasiado, porque que son interacciones de Van der Waals, que son dependientes del largo de cadena y que son interaccionantes entre las moléculas, se extienden de tal forma, de tal dominio, que empiezan a haber energías muy fuertes de interacción. Bueno, pero esta estrategia es muy favorable, ¿no? O sea, tenemos aquí grupos con los cuales le podemos dar funcionalización química y darle ciertas propiedades a una superficie y a una interfaz. Entonces aquí tendríamos como los cimientos, ¿no? Tendríamos algo con que empezar a construir nuestra estructura. Pero no solo eso, sino aplicar diseños, empezar a darle un poco de distintos tipos de características, cambiar la forma del transporte, mejorar el anclaje de ciertos polímeros. Se pueden hacer un sinnúmero de aplicaciones con las monocapas. Y el problema de la energía no es menor. Uno piensa, bueno, cualquier molécula tiolada podría servir. Bueno, no es tan simple, no es tan simple. De hecho, hay algunas moléculas tioladas que son tan fuertes que esto se estudió mucho más tarde, cuando teníamos grupos muy pequeños de oro. Se incorporaron estas moléculas y se dieron cuenta que la energía de interacción del azufre era tan fuerte que incluso abría los átomos de oro. Y en vez de tener una estructura que era metálica, ahora teníamos un complejo de oro. O sea, hay que tener cuidado con ese régimen y con ese comportamiento porque, digamos, uno quiere que ancle bien, que forme bien una superficie, pero es como si los ladrillos que estuviéramos colocando para nuestra casa empezaran a romper los cimientos del piso. No es lo que deseamos. Bueno, perdón. Aquí estaba el problema, ¿cierto? Que tuvimos que hacer, volver a la base. Es decir, partamos desde cero. La superficie de grafito no nos va a permitir estudiar, construir interfaces y desarrollar la arquitectura que queramos. Entonces, para eso recurrimos a otro material y es el oro. Pero es muy interesante porque el oro es muy versátil. Y quiero que reparen en un pequeño detalle. Estos son nuestros electrodos. Esta placa de acá es una placa térmica nada más, el material negro que se ve en el fondo. Y esto que está aquí es vidrio con una pequeña capa de oro, de no más de 200 nanómetros. O sea, en realidad no es un bloque de oro el electrodo, sino es una pequeña capa que tiene, por decirlo de alguna forma, una pintura de oro. Es muy bajo el contenido y el oro es muy versátil. De hecho, se utiliza para hacer distintas modificaciones de distintos materiales y obtener dispositivos. Por ejemplo, hay algunas como peinetas inteligentes, por decirlo de alguna forma. La idea, en esencia, es contarles que uno puede disponer de una gran cantidad de materiales que están
utilizando oro, pero a muy baja escala, y pueden ser polímeros plásticos, film, pueden ser incluso papel, ¿no? Hay un montón de variantes para poder utilizar oro. Pero en nuestro caso, el oro cumplía una función y era poder tener un sistema atómicamente plano. O sea, si uno coloca un marcador acá y un marcador acá, no hay diferencia de altura, ¿ya? Aquí hay una terraza atómica, y esto es clásico, lo que ocurre en sistemas altamente orientados. Y, como les expliqué, nosotros queríamos poder estudiar muy bien la arquitectura de la interfaz, queríamos poder diseñar esto, entonces con este material pudimos, por ejemplo, ver las moléculas, ¿no? Poder colocar una molécula en superficie. Esta no es una imagen en ultra alto vacío, con gran equipamiento, al contrario, se realizó de manera muy simple, pero ya podíamos colocar a los complejos y colocarlos en interfaces y poder empezar a observarlos. O sea, era propicio. Si queríamos realmente ordenar el sistema, esta era la estrategia. Y luego, esta que se ve aquí como que tuviera una textura, esta superficie de oro está cubierta por una capa molecular. Y eso lo podíamos ver. O sea, no es que le esté diciendo estamos trabajando con una monocapa, no, en realidad sí, modificamos con monocapa y las podíamos observar, obtener toda su respuesta química, su funcionalización, el estudio también de su composición química y además su forma, que esa era la clave para poder resolver esta tripleta, ¿no? de cómo estructurar un sistema. Bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Ya? ¿Qué pasa con esto y qué fue lo que ocurrió? Luego de ir desarrollando esta arquitectura, la arquitectura que estaba mencionando acá, perdón, un poco sensible el control, ahí está. Después de, considerando este modelo, ¿cierto? Tomábamos los complejos del doctor Sagal, y ¿qué es lo que vimos? Vimos que en la medida que podíamos anclar los complejos, incluso lográbamos mejores respuestas. O sea, nos vamos a centrar simplemente en que esto es cuando ocurre la reducción de oxígeno, aquí hay una barrera de energía, y lo que se busca en electrocatálisis es que la reacción ocurra antes. Entonces, en la medida que se iban anclando los complejos, podíamos mejorar incluso las propiedades que ya estudiaba el profesor Sagal de manera autónoma. Incluso, por el otro lado, un sistema que funcionaba mal se empeoró con el uso de las anclas. O sea, fue menos bueno, por decirlo así, cada vez que lo íbamos modificando, que lo íbamos desarrollando la arquitectura, que este era una estacionía de cobre, ¿no? Fue cada vez menos catalítico cuando se anclaba con el sistema. O sea que este sistema ancla no solo unía el complejo a la superficie, sino además le entregaba una habilidad química al sistema. Esa coordinación todavía estábamos ahí resolviéndolo en este momento, seguramente iba por vía del centro metálico, había qué tipo de interacción, pero era clave desarrollar ese punto. ¿Dónde está la interacción de estas moléculas anclas con estos complejos? Bueno, dentro de toda la parte de la investigación ocurrió algo que era un poco interesante. La química teórica nos ayudó y nos aportó para resolver algunas claves, y acá compararon sistemas que habíamos estudiado muy bien, colocaron distintos complejos, ¿cierto? Hicieron las simulaciones, pero hubo una discusión aquí que tenía que ver muy en el dominio de la química teórica, que era ¿cuántos átomos tenía que tener el clúster de oro? Bueno, para nosotros no tenía mucho sentido esa discusión. A nosotros nos interesaba ver qué pasaba con las energías del hierro, cómo se unía, por dónde era la interacción, pero ellos estaban enfrascados en decirnos, bueno, ¿cuántos átomos de oro tiene que tener el clúster? Y el tema es que ellos hicieron algo que uno en el laboratorio no puede hacer. Fueron y con el control sacaron el oro. Bueno, nosotros no podíamos tener la arquitectura flotando en el aire. Entonces ellos vinieron, sacaron el oro y se dieron cuenta que esto tenía impacto. O sea que aquí nació una nueva pregunta. ¿Cuál es la extensión de esta arquitectura? ¿Qué tanto los cimientos, lo que está por debajo del suelo, aporta a la actividad catalítica de estos complejos? Y ahí empezamos a resolverlo, y para poder hacer esto lo resolvimos a través de una estrategia de mecanismos homogéneos. Fabricar nanopartículas de oro y nanotubos de carbono que tenían el mismo grupo funcionalizante y el mismo complejo arriba, decorando. Utilizamos dos complejos sin sustituyentes, como ven ustedes acá, debería tener puros hidrógenos, y este que se supone que era el mejor, el hexadecacloro. Las nanopartículas eran observables, las podíamos ver, las podíamos estudiar y caracterizar, y los nanotubos de carbono también, podíamos verlo, podíamos estudiarlo y caracterizarlo, ver cómo se daba esa funcionalización química. Bueno,
algo realidad. Esto es caricatura, salen bonitos los dibujos, pero no, las nanopartículas se aglomeran, es súper difícil trabajar con materiales nanoestructurados porque ellos tienen gran tendencia a incrementar su superficie y por eso coalescen, colapsan y se generan estos aglomerados. Es muy clásico ver en el laboratorio que se dan como racimos de uva y ahí hay que controlar un poco cómo se da este proceso. O sea que, por muy bonito que sea el dibujo, esa es la idea, algo de realidad. Las nanoestructuras tienden a aglomerarse, son difíciles de manejar y también son difíciles de caracterizar. Pero bueno, empezamos el proceso. ¿Ya? Se fabricaron nanopartículas por los métodos clásicos y nosotros nos fijamos y nos colocamos en la meta de obtener muy bajas dispersiones de tamaño y tamaños menores a 12 nanómetros. Era un tamaño fácil de obtener y muy reproducible. Y luego empezamos el proceso de inserción de la molécula ancla del SAMS, ahora decorando la nanopartícula. Luego se le incorporaron los complejos. Fíjense que la dinámica de agregación era distinta cuando teníamos la hierro-ftalocyanina y cuando estaba la hexadecacloro, perdón, se pasa muy rápido esto. La hexadecacloro se veían mucho más dispersas, se comportaban un poco mejor en términos de la dinámica, pero logramos estudiar esto, logramos estudiar nanopartículas metálicas funcionalizadas y decoradas con estos complejos y también la estrategia de utilizar nanotubos de carbono de pared simple funcionalizados con estos grupos que daban finalmente la misma terminal química y aquí se coordinaban con complejos. Esto era posible de estudiar, ¿cierto? De registrar muy bien cómo se modificaban. Tienen que pensar todo el trabajo de fondo que está en mostrar estas caricaturas. Y bueno, la respuesta, ¿cierto? Y aquí algunas dificultades principales se centran en cómo caracterizar sistemas que están en muy, muy baja concentración. Piensen que en general una monocapa molecular se logra con concentraciones superficiales, es decir, por centímetro, del orden de 0,1 nanomolar. Con 0,1 nanomolar uno tendría una cobertura superficial casi completa. Luego, cuando eso además se funcionaliza, es difícil de registrar y por eso el equipamiento avanzado es clave. Una técnica que es bien interesante, que es la técnica de XPS, permite sacarle un electrón del orbital 1s a los átomos. Uno dice, bueno, es un montón de energía. Uno dispara un rayo X de un nivel de energía para sacar el electrón 1s, y ese electrón 1s es muy cercano al núcleo, y el núcleo del átomo es muy sensible a los entornos. Si uno tiene un átomo de hierro que está coordinado, se debería ver, ¿no? Hay técnicas que permiten saber si esto tiene hierro, pero este no era la meta de este tipo de análisis. La meta era saber cómo era la funcionalización química, la configuración que tenía en su entorno. Bueno, entonces nosotros notamos los corrimientos, vimos que estaba la interacción y aquí realmente tuvimos evidencia muy fuerte para poder entender y ya validar lo que estábamos proponiendo de que esto se coordinaba, ¿ya? Que realmente la unión entre los complejos y el grupo funcionalizante era de esa forma, como está en la caricatura. Incluso llegamos a resolver esto con técnicas ya de espectroscopía mucho más avanzada y logramos encontrar, ¿cierto?, la configuración del centro metálico como una piramidal cuadrada. Se nota que en el diseño que realmente cumple con esta regla, ¿no? El átomo de hierro está unido a 4 puntos y el quinto punto es este que luego se tituló como ligante axial. Bueno, ¿qué pasó? Con todo este trabajo de arquitectura, con todo este trabajo de diseño, luego que se hacen todos los estudios, ¿cierto? Se caracteriza, voy a pasar un poco rápido esto, pero, no, perdón. Se caracteriza la respuesta del sistema y pasa muy rápido. Y bueno, vamos acá. Estas se conocen como curvas de polarización, es similar a lo que habíamos visto antes. Lo que indica, ¿cierto?, es cómo avanza la reacción de reducción de oxígeno. Y la meta es disminuir el potencial necesario para que la reacción ocurra.
Eso lograría obtener un mejor catalizador. Entonces, se compararon todos los sistemas, todas las posibilidades, desde los blancos, los materiales sin funcionalizar, funcionalizados por absorción, anclados molecularmente. Se resolvió todas las posibles combinatorias de esto, no solo en términos de los nanotubos, sino también en términos de las nanopartículas. Además, se compararon los mecanismos de la reacción. Era importante que el mecanismo de la reacción no cambiara a lo largo de todo el estudio para que realmente la arquitectura fuera la clave de la respuesta. Ese era el punto. Y bueno, cuento final. Perdón, ¿qué pasa acá? Bueno, esto también es con las nanopartículas metálicas, ¿ya? Con las nanopartículas metálicas funcionalizadas con los complejos también se estudiaron todos los sistemas, todas las condicionantes y se obtuvieron estos potenciales. Yo creo que todo esto, todos estos datos, todo este compendio nos permitió entender, obtener, muchas veces el resultado de la investigación no es solo el mejor sistema, sino toda la experiencia que se va consiguiendo a lo largo del trayecto para poder llegar a este punto. Y la clave, simple en términos muy evidentes, es que se suponía que los complejos de hexadecacloro debían ser los más catalíticos. Y en el caso de tener nanotubos de carbono, eso funcionalizaba así, o sea, funcionaba así. En realidad, conectar un complejo con estas anclas a el material de carbono funcionaba bien. Es decir, que sin sustituyentes tenía un valor de potencial y el que estaba con los sustituyentes dejaba una mejor respuesta catalítica. Pero en el caso de las estructuras de oro, la respuesta estaba invertida. O sea, el sistema hexadecacloro no era el más activo y el sistema sin sustituyente era el más activo. Y esto un poco nos permitió ampliar nuestras fronteras de entender la interfaz y entender esta arquitectura hacia el material que lo soporta en la parte inferior, ¿no? Es decir, ¿cuál es la extensión? Ahí, llegar a entender ese dominio en la parte inferior. Bueno, esta serie de estrategias, ¿cierto?, es para contarles un poco cómo se fue resolviendo el problema, cómo estructurar una interfaz, cómo construirla y cómo escaladamente empezar a resolver el problema y ver que esto tenía un impacto en la actividad de los sistemas. Pero luego empezamos a trabajar también, ampliando nuestra frontera, en funcionalizar las monocapas con distintos tipos de nanomateriales. Y aquí utilizamos nanopartículas de oro y ampliamos la frontera a nanobarras de oro. Y había una fuerte evidencia en la literatura de que cuando las nanoestructuras se conectan, generan mejores respuestas. O sea, no es lo mismo tener nanopartículas incorporadas a una superficie, e incluso a muy baja escala, que conectadas molecularmente. Eso generaba una ventaja, un beneficio en el sistema. Estudiamos la oxidación de neurotransmisores y específicamente nos centramos en catecolaminas porque la familia de neurotransmisores de las catecolaminas son todas muy similares. Y aquí la literatura decía que casi todas estas daban un mismo valor de potencial para todas las moléculas, con los sistemas que se estaban estudiando antiguamente. Es decir, que cuando uno quería desarrollar un sensor de neurotransmisores, el material que estaba disponible, que eran materiales carbonosos, no había forma de diferenciar estas moléculas y ahí estaba el problema. Entonces, tratamos de tomar este desafío, incorporamos, ¿cierto?, las nanopartículas y las nanobarras a los sustratos, y ¿qué fue lo que observamos? Esta es la respuesta comparativa de una nanopartícula de oro a la oxidación de dopamina, y esta es la respuesta de una nanobarra de oro. O sea, es significativamente más favorable. Pero el tema en este punto es que lo que nos interesaba de esto es que las nanopartículas aquí, en este momento, con esa arquitectura, sí, pueden tener mejor respuesta, pero son más rápidas. Y esa era nuestra clave. Lo que nosotros estábamos, o digamos, desde la perspectiva en que nuestro grupo podía aportar, era cómo desarrollar sistemas que respondieran mejor a los cambios de concentración. Más que obtener una mínima concentración detectable, porque eso se puede resolver por otra dinámica.
cambiando el diseño de celda, cambiando el diseño del dispositivo, cambiando el tipo de electrodo, pero no se puede cambiar la velocidad con la que responde el sistema. Eso es inherente a este tipo de diseño. Entonces, ahí fue donde tomamos el desafío y empezamos a trabajar con distintos tipos de neurotransmisores, todos ellos en las nanobarras eran mucho más rápidos, mucho más eficientes. Desde la perspectiva de lo que había en la literatura, el interferente clásico era el ácido ascórbico, como pensando que se estaba midiendo el ácido úrico también, pensando que se estaban midiendo neurotransmisores en muestras de orina, ¿ya? Estaban como más ligados a ese tipo de estrategia. Entonces nosotros, para que nuestro trabajo pudiera apoyar a la información que tenía la comunidad, decidíamos tomar también la estrategia del ácido ascórbico, y la clave es que sí, efectivamente los sistemas fueron muy sensibles, respondían rápidamente a los cambios de concentración. Los rangos de concentración incluso no eran los mínimos detectables. Podíamos partir de concentraciones de 1 micromolar a 80 micromolar y teníamos una pendiente de la curva de calibrado. Y la clave acá era que las nanopartículas, según lo que se estaba reportando justo en este mismo tiempo en la literatura, es que se hacían muy rápidas esta constante de transferencia electrónica. Eso nosotros lo comprobábamos con estudios electroquímicos, ¿cierto? Y estudios específicos para ver cómo respondían estas nanoestructuras decorando la interfaz. En este caso fueron nanobarras que se anclaban a través de distintas estrategias, distintas moléculas que los unían. Ese es el único elemento que se está modificando, era la misma nanobarra, y la misma nanobarra podría ser más rápida si es que tenía un buen diseño racional la interfaz. Bueno, y también pudimos explorar el siguiente desafío, que fue un éxito, trabajar con mezclas, ¿no? Mezclar neurotransmisores y empezar a obtener señales muy sensibles y referidas a uno de ellos en una mezcla. Esto lo trabajamos no solo con nanobarras de oro, sino poco tiempo después con nanopartículas de cobre, y acá pasa algo muy interesante, algo que tampoco esperábamos. Las nanopartículas de cobre tienden a oxidarse naturalmente, ¿ya? Ese es su estado termodinámicamente más favorable. O sea que si uno prepara una solución de nanopartículas de cobre, al poco tiempo estas se van a oxidar y de ahí no hay vuelta atrás. Sin embargo, si la síntesis era una síntesis reciente, pasa por nanopartículas de cobre metálica, que luego cambian a nanopartículas de óxido de cobre. Entonces, en ese momento en que existen como nanopartículas metálicas, se podían estabilizar. ¿Y quién las estabilizaba? Nuevamente, el diseño de la interfaz. Las monocapas eran capaces de estabilizarla, y esto fue difícil de resolver. De hecho, requirió mucho tiempo de análisis en el equipo que les comentaba ahora, y logramos identificar que las nanopartículas metálicas se estabilizaban en las interfaces por hasta 2 meses, lo cual ya no podíamos seguir haciendo estudios porque ya habíamos agotado todo el tiempo de medida del XPS, pero incluso pudimos llegar más allá a estabilizarla. O sea que, nuevamente, esta estrategia de poder anclar los sistemas no solo le da funcionalización química, no solo le entrega otro parámetro de energía, sino que además estabiliza sistemas que potencialmente son inestables. Bueno, ¿y eso para qué? Para oxidar neurotransmisores, ¿no? Y ahora les muestro que incluso había mucha literatura que mostraba que el cobre potencialmente podía ser un muy buen agente para oxidar neurotransmisores, y además resolvían muy bien en la mezcla. Esto analíticamente es difícil de ver, o electroanalíticamente, por decirlo de alguna forma, es difícil de ver, que son las curvas de calibrado de la dopamina en la mezcla. O sea, no es solo de manera independiente, sino están mezclados, uno podría detectar cambios claros en las señales producto de mezclas. Bueno, ese es el recorrido un poco con los neurotransmisores, y ahora ya, como para ir casi cerrando el tema, hemos trabajado otro tipo de estrategias. Hemos estudiado un sinnúmero de moléculas que modifican la superficie, un poco para mejorar la biocompatibilidad y también porque nos ofrece versatilidad, ¿no? Nos ofrece versatilidad a la hora de poder incorporar distintos tipos de materiales, distintos tipos de complejos. El estudio de estos sistemas
ya lo tenemos bastante estandarizado y como podemos ver las moléculas, podemos saber cuántas moléculas modifican la superficie, tenemos la clave del material de construcción, ¿no? Eso es lo que queríamos, poder deconstruir bien este material de construcción. Hoy en día estamos estudiando ya estructuras prolongadas de cobre y específicamente también nos hemos centrado en la reducción de CO2, que es un sistema que podría ocurrir muy bien en nanoestructuras de cobre. Eso es una investigación relativamente, perdón, no, me salto una. No. Bueno, es una investigación relativamente reciente, perdón, pero lo que estamos trabajando ahora es mejorar la naturaleza estructural de las nanoestructuras de oro. ¿Ya? O sea, nosotros vimos que había una diferencia entre tener nanopartícula y nanobarra. Queríamos reducir el tamaño, pero cambiar lo que forma al oro dentro de una nanoestructura, para ver si esto tiene un impacto en desarrollar mejores sensores de neurotransmisores. Nos quedó una duda por resolver, que era qué pasaba con las nanopartículas, nanobarra, para la oxidación de neurotransmisores, y ahí estamos explorando ahora qué pasa cuando tenemos nanoestrellas, que son más pequeñas, pero que tienen caras similares a las de las barras. Vamos a ver si con eso podemos mejorar la respuesta de los neurotransmisores. Y también nanopartículas híbridas. Eso también es una investigación que está en curso, es reciente, que estamos obteniendo mezclas de nanoestructuras oro-cobre para reducción de CO2, ¿no? Esto también le está cambiando la naturaleza a la interfaz y está mejorando la respuesta. Bueno, durante largos periodos de tiempo, también junto al doctor Pavé, hemos trabajado con un montón de materiales, un montón de dispositivos, estructuras altamente ordenadas, materiales flexibles. Hemos, por ejemplo, estudiado en algún momento a la CK2, por ejemplo, cómo se incorporaba dentro de una superficie y poder resolver la estructura de una biomolécula en una interfaz. El doctor Pavés también trabajó en algún momento con RNA funcionalizado con algunas proteínas y era capaz de resolver en qué punto interaccionaba el RNA simplemente con una fotografía. Parece simple, pero requiere tiempo, ¿no?, tomar esa imagen. Y también modificación del tipo de estructuras de monocapa. Se pueden imprimir las monocapas, se pueden hacer híbridas, se pueden hacer un montón de variantes con esto. También podemos hacer, pero esto es más difícil, ¿no?, síntesis en superficie. También hemos explorado esta estrategia, tener un grupo funcionalizante y pegar, luego que ya está construido en superficie, esto. El tema es que no es que sea complejo hacerlo. Toda la evidencia muestra que sí ocurre, pero el problema siempre vuelve al mismo nicho: cómo caracterizar esto, ¿no? Se requieren técnicas muy avanzadas, que sean muy sensibles, sobre todo porque los niveles de modificación y los niveles de concentración que uno experimenta en la superficie son muy, muy bajos. Y también moléculas biocompatibles que se modifican en superficie y que luego estas se ordenan, y fíjense cómo casi cambia completamente la estructura de la superficie de oro. Bueno, para finalizar, ¿cierto?, las investigaciones no se hacen solas, ¿cierto? Es producto de la cooperación con mucha gente. La doctora María Paz Oyarzún, ¿cierto?, la doctora Sara Ramírez, el candidato doctor Fernando Díaz, la candidata Claudia Díaz, ¿cierto?, el doctor Carlos Silva también, que nos ha aportado un montón en muchos años de experiencia. También él trabaja en muchas interfaces y en sistemas un poco más dinámicos. Él trata de desarrollar dispositivos que puedan operar en flujo, ya modifica un poco más las condiciones de trabajo. La doctora Natalie Silva, que también está trabajando con estos sistemas nanoestructurados y también ha empezado a fabricar electrodos en papel, ¿no? Ella está tomando muy fuerte este desafío para poder hacer electrodos en papel. Y también el grupo de la doctora Alejandra Gómez, que hoy en día ella, desde su propia temática, nos está ofreciendo ciertos desafíos. Nosotros estamos tratando de aportar a su investigación. Y al doctor Cristian Vera y a la doctora Romina Lorca también, que hoy en día estamos trabajando mucho en hacer estudios in situ, ¿no? O sea,
in situ respecto a qué, al equipo de resonancia magnética nuclear. Es decir, ya que tenemos la posibilidad de modificar sistemas, de miniaturizar, poder colocar esto dentro de un equipamiento y poder medir in situ concentraciones de respuestas y estudiar los sistemas. Bueno, sin más, entonces les agradezco perdón, hice spoiler. Les agradezco, ¿cierto?, a la audiencia, ¿cierto?, y abierto a sus dudas, consultas y comentarios. Muchas gracias. Oye, quiero que mi corazón exprese lo que siento. Están los 3 jefes de departamento para que hagamos una interfase y hagamos el debate que requiere la ciencia de esta facultad. Que los químicos y los biólogos entendamos esta interfase, porque toda la vida, el fenómeno de la vida ocurre en células que tienen una interfaz. Aire con el sustrato biológico o agua con el sustrato de lo que son las células, que no sé si es líquido o es un coloide, no sé, hay todo esto, digamos, de debatirlo y entenderlo, porque lo encuentro muy fascinante lo que tú nos muestras. Y algo que uno pasa por obvio, ¿no? Porque como nadie entiende, este es un dominio que no es de nadie, pero ahí pasa la señalización biológica, ahí pasan las hormonas y los neurotransmisores en esa interfase, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante porque... Para que conversemos y debatamos. Queda abierta entonces la presentación del profe para que debatamos. Sí, Carlos. Gracias por la presentación. Me trajo gratos recuerdos cuando hice una pasada por voltametría cíclica hace muchos años atrás, ¿ya? Y bueno, mi pregunta es inevitablemente por los neurotransmisores. Ese rango de concentraciones de 5, 50 es lo que uno trabaja con agonista, antagonista, por ejemplo, en sistemas ex vivo, ¿ya? ¿Cuáles son los límites de detección que tú has probado, los más bajos de concentraciones, ya pensando en aplicaciones in vivo? Así? Claro, en general tenemos que entender que la plataforma base, ¿cierto? Si lo queremos hacer en placa o lo queremos hacer en un sistema, por ejemplo, tipo alambre, esa es la gracia, ¿ya? O sea, en esencia el soporte, ¿ya?, se puede modificar y es muy flexible. Nosotros en sistemas de placa hemos llegado a medir, el mejor de los resultados fue con dopamina y logramos medir hasta 20 nanomolar. Ese fue el límite de detección. Fue el que nos arrojó la curva de calibrado, pero luego también hicimos la prueba. Fuimos a tomar la concentración y veíamos si efectivamente teníamos respuesta a ese punto. Ahora, nosotros siempre como que cuestionamos nuestros resultados, tratamos de ahondar mucho si es que es reproducible o no, qué pasa con la configuración, pero te podría decir que con certeza uno puede llegar a trabajar a tener concentraciones de 50 nanomolar detectables con esa plataforma. Han hecho los límites biológicos, sí. Así que es interesante, es fascinante. Queda abierto el trabajo para que discutamos y debatamos. Sí, la palabra discusión a veces no suena bien, pero el debate académico, ¿sí? Hola, ¿me escuchas? Tengo una consulta. ¿Por qué usan los tioles? ¿Por qué no otro? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué usan los tiol, no usan los otros? Sí. Bueno, yo creo que a lo largo de los años hemos utilizado un montón de variantes. Y creo que hemos resuelto muy bien este problema, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza química del grupo que se va a anclar a una superficie? Eso depende mucho de lo que uno quiera obtener, ¿ya? Uno puede poner azufre y unirlo fuertemente al oro, pero también hemos encontrado interacciones fuertes de azufre sustituido con un átomo de carbono. No es un tiol, es un tioéter. Y también genera monocapas, también se ordena en superficie. Pero esto también se puede hacer con otro tipo de materialidades. Por ejemplo, se pueden utilizar silanos para unir a siliconas, ¿no?, o a silicio. Y ahí se abre una ventana muy interesante, ¿ya? Me gustaría aprovechar un poco la pregunta, porque la doctora Sara Ramírez tiene un startup tecnológico,
¿ya? En la cual ella utilizó gran parte de esta estrategia, utilizó silanos, ¿no?, en vez de azufre, y utilizó siliconas, y estos silanos tenían una nanopartícula de cobre anclada. Y lo primero que modificaron fue un catéter urinario, y eso hoy en día es un dispositivo que se utiliza clínicamente. Y el segundo producto que tienen, que es comercializado, es una copa menstrual, ¿no?, que está modificado con silanos, ¿ya?, y tiene nanopartículas de cobre. El contenido de cobre, y en realidad aquí está la clave, ¿eh? Toda la experiencia de cómo anclar un sistema, cómo hacerlo robusto, cómo fijarlo a una interfaz, esa ciencia básica fue fundamental para que después se pudiera abrir este campo, ¿ya? Y el campo de, por ejemplo, tener un material súper robusto, que dura un gran periodo de tiempo. La gracia del catéter urinario es que los catéteres se tenían que cambiar cada 15 días, me parece, a los pacientes que tienen que tener insertados los catéteres urinarios, y esto duran 2 meses instalados en el cuerpo. Entonces, no solamente tiene que ver con un tema de salud, sino también de intervención de los pacientes, ¿ya? No es solamente un tema de costo, eso es lo que voy. Es un tema de cuánto se pueden intervenir a los pacientes. Pero, como comentaba en algún momento, tenemos experiencia en una gran cantidad de versatilidad de sistemas. No solo tioles, tioéteres, silanos, hemos utilizado distintos tipos de superficie, y una de las estrategias también es generar el enlace directo, aril diazóneo, ¿no? Tengo otra consulta. ¿Por qué usan el hierro PC, el cobre PC? Sabemos que el hierro PC, el cobre PC es un MOF. Puede ser usar un COF, puede ser usar otro MOF con nitrógeno, que es MN4, o puede ser otra estructura de coordinación. Sí, en general, esa idea fue tomar la primera base de lo que hacía el profesor Zagal, ¿no? Él se centró mucho en caracterizar todo ese tipo de complejos. Sin embargo, esas investigaciones luego, con los años, han ido evolucionando, y sí, y ahora han utilizado distintos tipos de ftalocerinas, porfiracina y un montón de otros tipos de sistemas MN4, ¿ya? Específicamente el doctor Jorge Pavey y Carlos Silva están trabajando mucho en eso, ¿no?, en cambiar un poco la naturaleza del centro metálico, estudiar muy bien eso y hacer reducción de oxígeno con otras configuraciones. Muchas gracias. ¿Otros comentarios, dudas, preguntas? Oye, ¿sí? Por acá, por acá. Al lado. Hola, gracias por su presentación. Tenía una duda con respecto, en una diapositiva usted mostraba un macrociclo que estaba pentacoordinado en un monotubo de carbono, y también mostraba el mismo macrociclo que tenía los cloros alrededor, y usted explicaba que mejoraba la catálisis o el potencial en que ocurría la reacción. Pero cuando usted pentacoordinaba a una superficie de oro, esta relación se invertía. ¿Sabe por qué? En realidad, yo creo que todavía nos queda un poquito de que la química teórica nos pueda aportar eso. Es un resultado bien esto, ¿no? Todavía no logramos entender el efecto o el dominio completo. Como mostraba en algún momento, la química teórica nos mostró que algo pasaba cuando uno podía sacar al átomo de oro de la matriz, algo que en el laboratorio no podíamos hacer, pero sí lo que podíamos hacer era comparar y contrastar con estos sistemas. ¿Qué le pasó al entorno químico que llevó a tener ese orden en la catálisis? No, todavía no lo tenemos realmente resuelto. Okay, muchas gracias. Oye, Juan Francisco, ¿y si en vez de pensar en una superficie de oro donde tú le pones tus reactivos para que se anclen, pensamos en una membrana biológica y pensamos que los reactivos son las proteínas que van a estar ahí? Ahí hay grupos SH y ahí hay grupos aminos, en fin. Y pensar que todo lo que tú estás haciendo, de alguna forma, nos recuerda el fenómeno de la vida. Una interfase con lípidos y proteínas donde se van a poder anclar moléculas que señalizan y que constituyen parte del fenómeno de la vida. Incluso hay una corriente muy fuerte que empezó a estudiar crear estas interfaces con aptámeros, ¿no? Estos fragmentos que tienen no más de 15 aminoácidos que son clave. El aptámero podía partir con una cisteína, sí, y como tal tenía un tiol y se podía empezar a crear una interfaz que pudiera ser
bioreconocimiento hacia, si el aptámero, por ejemplo, secuenciaba para una matriz cancerosa, podía poder interaccionar fuertemente. Y ahí poder estudiar eso. Hay una corriente, hay un formato para poder estudiar eso, ¿no? que no es menos. Digamos. Eso es lo más cercano que he visto desde lo que hemos hecho en la electroquímica, pero es poder empezar a utilizar sistemas biológicos ya de plano dentro de la superficie. Porque estoy absolutamente seguro de que una célula normal y una célula cancerosa van a tener fenómenos de superficie distintas. Exacto. Porque algo pasa que la célula cancerosa pierde la inhibición por contacto, que es clásico de los tejidos sanos. Claro. Algo debe pasar, entonces encuentro fascinante poder extrapolar lo que tú estás haciendo a pensarlo en interfaces biológicas. De hecho, en el seminario anterior le preguntaba yo a la doctora Carolina Aliaga, eso fue el último. Exactamente, el uso de membranas biológicas, usar fantasmas de glóbulos rojos, por ejemplo, para poder estudiar y hacer modelos de cómo podría ser esta interfase, que ahora es el lenguaje tuyo. Sí, en general yo creo que la interfaz científica que nos falta es eso, encontrarnos en un problema, empezar a acercar desde la biología cuáles son las necesidades que ellos tienen para que nosotros podamos tener mayor input de cómo condicionar, cómo estudiar, cómo preparar nuestro sistema y realmente acercarnos en esa interfaz científica. Oye, debatamos, ¿por qué todos los biólogos estamos interesados en lo que hay dentro de la célula y no estamos interesados en lo que hay en la superficie de la célula, que es donde van a ocurrir estos fenómenos de reconocimiento? ¿Sí? Claro. Y todos nos hemos ido por otro lado. Entonces encuentro que es un temazo para la facultad que podría abordar con fuerzas físico-químicas inusitadas, interesantes, para que abran caminos, con harto electroquímico y físico-químico. ¿Sí? Gracias, Pancho, por la presentación fantástica. Quería hacer una consulta que es un poco ajena a todo lo que mostraste, pero si es posible hacer medidas de experimentos con moléculas fotoactivas. Me imagino que tomar una imagen, disculpa si lo simplifico así a nivel básico, pero tomar una imagen antes, iluminar y tomar una imagen después, para ver si hay alguna modificación a nivel de superficie. ¿Es posible eso? Yo creo que es un experimento súper interesante, ¿no? Pensar como en algún tipo de switch molecular, algo que realmente cambie su morfología producto de una perturbación y poder ir a estudiar su arquitectura después, previo y después de ese fenómeno. Lo que hay que guardar como salvedad es que la mayoría de estas imágenes, como técnicas que tienen muy buena resolución a nivel molecular, porque aquí nos enfrentaríamos a un desafío muy tecnológico. Por ejemplo, uno podría quizás funcionalizar una nanopartícula y verlo por TEM, pero el problema del TEM es que es de alta energía, y esa alta energía enmascara mucho de los procesos que uno pudiera querer resolver si es que hay algún tipo de transformación molecular. Digamos, estaría completamente apantallado por la gran incidencia de energía. Lo segundo es que este tipo de imágenes, ¿ya?, que se llaman microscopía de barrido de sonda, no es una fotografía, ¿ya? En esencia, bueno, yo, como para que el público lo conozca, yo habitualmente a los estudiantes les digo, ¿cómo ve a alguien que no puede ver? Una persona no vidente tiene un sensor, ¿ya?, y ese sensor lo usa para explorar la superficie, ¿no?, y va reconstruyendo mentalmente la superficie y obtiene un escalón, ¿cierto?, un defecto o un obstáculo. Entonces, la persona no vidente va interpretando la superficie, pero lo tiene que hacer en la medida que lo recorre. No es que él puede ver y obtener una instantánea de lo que está ocurriendo. Específicamente eso es lo que hace esta técnica, ¿no? Tiene una sonda que va explorando y va tomando línea a línea la imagen. Por lo tanto, temporalmente, el punto que está acá está 10 minutos desfasado del punto que está acá. Así que se hace a una velocidad lenta. Entonces, ¿dónde estaría la dificultad? En la variable tiempo,
La variable de tiempo va a ser una clave. Si el proceso fotodinámico tiene el tiempo suficiente para que sea capturable en esta secuencia, sí, es factible hacerlo. Pero si son incompatibles, nos veríamos siempre a la molécula en un modo estacionario. Sí, qué bueno que haya debate. Los animo. Sí, más que debate, en realidad, nosotros, bueno, acá en la facultad tenemos el equipo de resonancia magnética nuclear, que nos permite obviamente hacer caracterización estructural en solución. Hay una herramienta, y yo creo que en Chile, de hecho, es poco explorada. Creo que la Universidad de Concepción tiene el módulo para hacer medidas en sólido, RMN en sólido, y que permite estudiar interfaces. De hecho, yo he visto trabajos donde evalúan la movilidad iónica, por ejemplo, en la celda o en pila, básicamente. Y de hecho fue una de las primeras evidencias donde se demostró que el hidrógeno se absorbía sobre el platino, o sea, midiendo el RMN protónico. Particularmente lo evidencio desde el punto de vista de que efectivamente dentro de la facultad, pensando por ejemplo en lo que tú estudias básicamente, yo creo que más que la evidencia asociada obviamente a RMN en solución sería tener un equipo de resonancia en sólido. Sí. ¿Vale? Lamentablemente la Universidad de Concepción habilita el equipo o la sonda en sólido una vez o 2 veces por año. Entonces evidentemente mucho tiempo para hacer un estudio profundo, o sea, como para llegar a ese tipo de información, lamentablemente no está. Entonces, un poco levantar, no está el doctor Juan Guerrero, que obviamente quien sabe más respecto a lo de resonancia magnética nuclear, plantear en este caso también más que a lo mejor el debate en sí, sino que el proceso colaborativo para levantar un fondesit de equipamiento, perdón, claro. asociado a conseguir un equipo de resonancia en sólido. O ver si el que tenemos tiene la posibilidad, por ejemplo, de convertirlo o tener ambos módulos, o sea, el de solución y en sólido. Fundamental. Y desde el punto de vista de lo que mencionaba usted, profesor, para mí en lo particular, que me gusta mucho por lo menos todo lo de la autoasociación, esto es química supramolecular, o sea, hilar fino en ese sentido. Y evidentemente conocer la estructura molecular de los actores, obviamente, es fundamental en ese sentido. Claro. Por eso menciono la técnica en sólido de resonancia magnética nuclear. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, ¿Cómo está, perfecto, profe? César. Profesor, que tenía una pregunta relacionada con lo que dijo Nicolás. ¿Se acuerda la inversión que mostró en esa flecha? Donde la hierro-cloro se invertía, parecía después que la hierro-PC, cuando uno le colocaba esta nanopartícula de oro. Entonces, por un momento intenté hacer el ejercicio mental de transformarme en una eftalopentacoordinada. Entonces me puse sobre un nanotubo de carbono, como está en esa imagen, y en la otra. Y estaba pensando lo siguiente, entonces quería exponer esta idea, no sé si tiene sentido o no. La pregunta es, ¿tiene sentido esto que voy a decir o no? Entonces, por ejemplo, el grado de compactación que estoy pensando en la hierro flúor, que tiene como estos flúor alrededor. Entonces, el tamaño que ocuparía eso, compactado en una nanopartícula, quizás presenta un poco de impedimento estérico. Por lo tanto, quizás la unión no es tan fuerte del tiol con la nanopartícula, y eso haría que el efecto fuera como de esfera externa. Quizá un efecto mucho más de densidad, dar densidad electrónica, como el efecto de un solvente, del OH. Pero cuando uno tiene sobre un nanotubo, el espacio aumenta. Entonces el grado de conductividad que tú tienes también y la disponibilidad de lugares para generar estos nuevos sitios activos pentacoordinados puede aumentar. Y ahí la conexión sería mucho más directa, incluso las constantes deberían que cambiar. Esto que digo tiene sentido, ¿no? Claro, sí, ¿Cómo se debería definitivamente. ver? Debe haber algo en el nivel de compactación. Ahora, igual la caricatura que yo muestro de la nanopartícula en escala es muy pequeña en comparación a una eftalocenina. O sea, pero sí, incluso con Cristian alguna vez, Cristian Tirapegui, tratamos de resolver el tema de cuántas moléculas modifican una nanopartícula de oro. ¿Ya? Esa es la clave. Nosotros igual hemos desarrollado estrategias para poder, por lo menos, cuantificarlo y tenerlo como dato. Quizás es necesario ir a hacer y analizar la capa después del problema ya físico, estructural, que da origen a esa respuesta. El tema sí es que se ordena. Exacto. Sí, Sí. esa es la clave. Sí. Hay algo en el comportamiento que está ordenado e intercalado. Exacto, porque me parece muy curioso ese efecto de la nanopartícula, que en un sistema es donor, después es aceptor. Como que funciona como... hay algo raro. Quizás la compactación tiene que estar modulando esto. No sé. Sí, sí. Suelto el micrófono. Definitivamente. Qué bueno, qué bueno.
Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, como yo quería como aportar a la discusión acerca de los datos, o sea, si queremos ver niveles vibracionales, nosotros podemos hacer experimentos de electroquímica acoplados a Raman. Entonces, y es súper rápido, o sea, podemos medir cambios, si ponemos luz potencial y podemos ver, cambiar los niveles vibracionales. Y también lo que hemos hecho es que nosotros hemos tomado esa misma talocianina y en la piridina hemos puesto flúor. Y lo que nos ha ocurrido es que pareciera cuando ocupamos la toda fluorada y también ponemos flúor en la piridina, nos pasamos. Y la catálisis se vuelve pero muy mal. Entonces pareciera que hay algo aquí de densidad electrónica. Entonces, si drenamos, hay que tunear lo justo. Y si ya te ponemos la flúor y abajo también ponemos flúor, la catálisis es muy, muy, muy mala. Entonces, quizás por ahí puede haber algo que esté ocurriendo también con las nanopartículas de oro, que también quizás drenan mucha densidad electrónica al hierro. Eso. Espérate, vamos, para que todos escuchen. Muchas gracias. Lo que pasa es que estaba pensando, no tengo idea si es in situ o no, porque si es Raman y se hace in situ y le cambiamos, bueno, estoy pensando, metiéndome en experimento, si se le cambia potenciales, se puede ver el punto donde la energía que se requiere para soltar ese estalo de la superficie del oro. ¿Cuánta energía se requiere para eso? En el nanotubo no se puede ver eso, pero se podría hacer un estudio en distintas concentraciones en función de la nanopartícula ahora y ver en qué punto requieren menos energía para cambiar modos vibracionales o desorberlo, por ejemplo, o perder la señal Raman. ¿Eso tiene sentido, no? Buena, bacán. Buena la forma de preguntar si tiene sentido. Ya, yo también te voy a preguntar si tiene sentido. Oye, en los últimos seminarios, la doctora Aliaga y tú hablan de moléculas planas como el grupo M de la hemoglobina y de una serie de citocromos y una serie de moléculas proteínas que son fundamentales para la vida. ¿Qué importancia tienen estas moléculas planas? ¿Tiene sentido para la vida? ¿Tiene sentido para lo que hablas tú? Sí. ¿Por qué la vida también tiene las moléculas que usan ustedes? Yo creo que esa pregunta esencialmente es súper maravillosa, ¿no? Porque requiere conocer un montón de aristas, porque podríamos tener una explicación súper racional y súper elucubrada respecto a cómo ocurre en el cuerpo humano, ¿ya? Donde hay muchas moléculas que son realmente planas, moléculas que son fotoactivas. Y la gracia es que están atrapados en los centros metálicos en una estructura tan rígida que cuando éstas se oxidan y se reducen, no pierden energía transformándose, moviéndose. Entonces, tienen muchas ganas de la energía que han recibido, la vuelvan a entregar de regreso. Entonces, ahí hay una clave. Sin embargo, cuando uno va a mirar lo que pasa en los moluscos, es otra cosa. En los moluscos, los centros de cobre son que hacen la misma función, ¿no? Transportan oxígeno, tienen ese rol, tienen una configuración que uno dice, bueno, no se cumple nada de lo que estaba diciendo recién. Son centros trimetálicos, se ve que incluso, bueno, eso es fascinante en el caso de los moluscos, pero hay procesos de transferencia de carga que teóricamente son absurdos. Pero uno dice, bueno, si un átomo mide Armstrong, ¿cierto? Un enlace mide 0,3 Armstrong. Ya, es racional, un enlace triple mide 0,3 Armstrong, 0,7 Armstrong, un átomo mide 2,5 Armstrong. Bueno, ese es el mundo. Una transferencia electrónica que vaya por conjugación y que salte 15 Armstrong es una bestialidad. No, es una bestialidad. Entonces, esas son las cosas que uno de repente encuentra en algunas partes de la naturaleza y ahí como que rompen ciertas reglas. No quiere decir que ahí no debe haber alguna idea o una teoría que nos permita explicarlo, pero por el lado de los sistemas biológicos humanos, de lo que hemos visto, estos sistemas planos son muy eficientes, además que los podemos utilizar, ¿ya? Hay mucha terapia fotodinámica que se ha estudiado para eso, es decir, sistemas que puedan ser irradiados y que luego esto entregue la energía y que puedan destruir tejidos que están creciendo, ¿cierto? Como tejidos cancerosos. Hoy habíamos pensado tiempo atrás con el profesor Zúñiga, con César,
la idea de que hubiera una cierta evolución de estas moléculas planas que comenzaron teniendo cobre, por ejemplo, como en los moluscos, pero que después evolucionaron al fierro porque tenían mayor afinidad para el oxígeno. Hasta ahí llegó el discurso y entonces ahora tiene sentido que conversemos. Pues. ¿Será o no será posible? ¿O será o no será esta la vertiente que hizo que tuviéramos estos grupos M fundamental para la vida? La clave ahí de pensar algo muy central para los seres vivos, el tema de la activación del oxígeno. Entonces, para los moluscos el oxígeno está disuelto en el agua, en cambio para los seres vivos que vivimos sobre la superficie está en el aire. ¿Ya? Incluso el aspecto electrónico del oxígeno disuelto en agua es muy distinto al que está en el aire. El tema del que está en el aire, el triplete que tiene esa molécula, necesita de moléculas que logren activarlo, ya para poder sacarlo de ese pozo de potencial donde está como triplete, ¿cierto? Y llevarlo a un estado en que pueda ser que participe en el proceso de generación de energía de los seres vivos. Entonces ahí se requiere que el oxígeno, ¿cierto?, interactúe con el centro metálico de estas M, ¿ya? Y que por abajo esa M también esté interactuando con la otra parte, digamos, del sistema, de tal forma de favorecer la activación del oxígeno. Entonces requiere, como dijo Francisco, que el sistema esté concentrado solamente en lo que está pasando axialmente en ella, ¿ya? Y no tenga que gastar energía o transformarse en la estructura para poder acomodarse a la mejor configuración para realizar el proceso de forma más eficiente, más eficaz. Pero por ahí va. Por eso es que estos sistemas catalíticos, ya, de porfirina, phtalocinina, emulan el sistema biológico, son biomiméticos. Entonces, y todavía se están encontrando respuestas en la biología respecto de cómo eficazmente son estos sistemas. De hecho, ahora nosotros estamos incursionando en una derivada de esto, que es la segunda esfera de coordinación de estas porfirinas o phtalocininaas, incorporándole otra esfera de coordinación más externa que ayude a la coordinación y luego reducción del oxígeno en estos centros metálicos. Pero la clave es esa, el tema de cómo interactúan estos sistemas con el oxígeno. Tema para que aprendamos los biólogos, pero para que hagamos físico-química en la facultad. Trabajemos con estas ideas, porque parece que tienen sentido. ¿Sí? Muy fascinante, ¿sí? Otro comentario. Qué fascinante, tengo que decirlo, que hayan estos debates y que nos juntemos y conversemos y nos demos cuenta de que la vida no la van a entender los biólogos solos, ni los físicos-químicos solos. Tenemos que estar entre todos para aportar ideas y poder entender. Yo aportaría solo una clave más, porque hoy justo con los procesos de confección de proyectos y con esa amenaza latente de la inteligencia artificial, en donde prácticamente hay software que podrían escribir proyectos solos, eso tiene un gran eslabón, ¿ya? Y el eslabón es que las inteligencias artificiales nunca se equivocan o no saben lo que no funciona. Eso lo saben las personas que han trabajado en el laboratorio, las cosas que no resultan, las dinámicas que de plano no tienen las mejores respuestas. Entonces, por eso esa interfaz humana es mucho más valiosa. Probablemente una inteligencia artificial podría desarrollar un excelente proyecto, va a tomar todo lo que mejor funciona de lo que está disponible en la literatura, pero no va a ser capaz de decir lo que no funciona, lo que no resulta, porque no lo hemos publicado nunca, ¿no? Eso reside en nuestra experiencia, ¿ya? Eso reside en nuestra experiencia. Y la otra cosa interesante, ayer se cerraron los fondos, no sé cómo se van a llamar ahora, los ANIT, los proyectos. Qué importante es que en los proyectos de ahora, del siglo XXI, sean multidisciplinarios, con gente con distintas miradas y que además, ojalá, tengan potenciales de laboratorios distintos con acceso a instrumentos cada vez más interesantes que no solo faciliten la investigación, sino que le den mucho sentido a todo lo que estamos haciendo. Sí, definitivamente. Y eso se construye haciendo debates como estos. ¿Sí? Rubén.
Oye, quedo feliz de que este seminario trae buen debate. La arquitectura de interfaces era un tema que convocó a mucha gente y que nos apasiona, ¿sí? Y que nos enseña de lo que es la vida, por un lado, y a ustedes los intereses de la química, de cómo se organizan estos sistemas. Y el próximo seminario lo va a presentar Antonio Castillo, que nos va a hablar de una cosa que para mí es muy fascinante: cómo poder usar ahora fagos, que son virus, como si fueran antibióticos. Y yo lo encuentro absolutamente fascinante, y ahí hay un futuro para la medicina de las resistencias múltiples a los antibióticos, que van a empezar a transformar la forma como podemos controlar patologías usando fagos o proteínas que tengan actividad como de antibióticos. Así que te agradezco mucho tu participación. Gracias por venir, gracias por mostrarnos tu trabajo, pero esta interfaz que tiene que ocurrir entre los departamentos y entre los científicos. Eso es lo más valioso para mí. Bueno, muchas gracias. Súper.